Hoy estamos culminando esta serie, conflictos en el hogar o conflictos en la familia. Es a modo de pregunta que nosotros nos hacemos en cuanto a este tema. Muchas veces el término conflicto suele recibir una carga negativa. El término conflicto muchas veces está asociado solo a problemas y asociado a enfrentamientos. Pero no necesariamente esto tiene que ser una realidad. El conflicto puede ser una enorme oportunidad para poder crecer, junto con tu familia, junto con tus hijos o junto con tu esposa, con quien te toque vivir. El conflicto puede ser una enorme oportunidad para crecer, como también puede ser una invitación para estancarse. Pero, ¿sabe? Es muy importante poder ver que a lo largo de la vida vamos a tener muchos conflictos. No vamos a poder salir de este mundo, no vamos a poder nosotros mirar hacia otro lado donde no existan los conflictos. Este es un mundo donde hay conflictos. Cuando uno revisa la Biblia se va a dar cuenta, en la Biblia es un libro de conflictos. Y usted va a tener que entender claramente que los conflictos son como el pan de cada día y estarán siempre en su vida. Si usted mira e idealiza un hogar, ¿cómo será un hogar? ¿Cómo sería un hogar donde realmente reine el gozo, la felicidad o cosas semejantes? Tal vez usted imagine que un hogar puede ser libre de conflictos, pero la ausencia de conflictos no hablan de un buen hogar. Una ausencia de conflictos en un hogar realmente pueden estar diciendo que este hogar es una bomba de tiempo. Un hogar tiene conflictos y un buen hogar también tiene conflictos. La cuestión está en cómo enfocamos y la manera en cómo abordamos los conflictos y cómo los vamos a solucionar, lo que verdaderamente tiene que llevarnos a interesar y meternos en medio de esto. Cuando nosotros vemos las variadas influencias que tienen los conflictos, podemos revisar un sinnúmero de situaciones y podemos hablar un poco acerca de las muchas etapas en las que una persona tiene que caer o va a entrar para entrar en un conflicto. Hay un Jeff Olson dice, los conflictos son inevitables, puesto que cada parte lleva su propia perspectiva de la relación, la cual está influenciada por múltiples factores. Antes de que usted pueda entrar en un conflicto, tiene que entender que hay un sinnúmero de factores o hay múltiples factores que van a llevar a desencadenar un conflicto en el hogar. Por ejemplo, uno de ellos tiene que ver con el género o el sexo de la persona. Una mujer, como decía Steve Covey, mira a través de lentes rosados una realidad y los varones a través de lentes azules. El varón y la mujer, aunque fueron diseñados y creados por Dios, son distintos. Tienen diferente óptica y tienen diferente manera en cómo abordan un conflicto. No son iguales, no por más que querramos que nuestro esposo mire desde nuestro ángulo, no lo va a poder ver porque Dios lo ha diseñado de una manera distinta. Cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo a su imagen y semejanza. Y Dios vio que esto era bueno, sin embargo, al ver al hombre que todavía no tenía una compañera, no había una compañera que esté junto a él, dijo que esto no era bueno que el hombre esté solo. Trajo a su compañera que lo complementó. Y cuando usted ve las escrituras en el principio, en Génesis, usted se va a dar cuenta que Dios, cuando hizo al hombre y lo puso en el huerto del Edén, le dio el huerto para poder cultivarlo, para poder labrarlo, para poder cuidarlo. Pero cuando luego le trae a su compañera, ya Dios no solamente le da el ámbito del huerto, sino le da toda la esfera terrestre y le entrega el mundo para que lo habite, para que lo sojuzgue, para que lo cuide. Usted interprete esta forma en cómo Dios trae a una compañera, a Adán, y le aumenta el rango de acción, le aumenta los parámetros de su alcance. La mujer complementa al varón y ambos se complementan y ambos hacen un equipo que puede ir más allá de lo que muchas veces podemos ver dentro de nuestra propia perspectiva. Pero nos complementamos, ambos nos unimos y sin embargo, a pesar de ello, tenemos diferentes ópticas de cómo abordamos un conflicto. Una mujer lo va a ver de otra manera y un varón lo va a enfocar de diferente forma. Luego, los antecedentes de la familia también son uno de los múltiples factores que nos van a llevar a los conflictos inevitables. Por ejemplo, aquí está la historia de Ricardito. Ricardito se ha casado, tiene ahora sus hijos, él visita la casa y cuando sale de trabajo, llega a su casa, se cambia rápido, saluda a su esposa, saluda a sus hijos, se cambia rápido, se pone su ropa de deporte y se va a jugar partido. 4 días a la semana él juega con sus amigos y la pasa excelente.
Ella está en casa, está un poco dolida, ella está un poco ofuscada, ha empezado a pensar que Ricardito ya no la ama, que no ama a sus hijos y que es una persona que no tiene en cuenta a sus hijos. Cuando uno revisa los antecedentes de la familia, cuando uno revisa la manera en cómo ellos actuaron y la manera en cómo vivieron, se va a dar cuenta que Ricardito tiene otro tipo de vida. Ricardito no tuvo a su lado un papá. Ricardito, cuando empezó a ver la luz del mundo y empezó a conocer acerca de su desarrollo, él nunca vio un papá que le dio un ejemplo, nunca vio la manera en cómo podía un papá guiar una casa, y él solo aprendió lo que solo recibió. En cambio, ella en casa se acostumbraban a sentar juntos, comían juntos, dialogaban juntos, cenaban juntos, esperaban, había una unidad, había un complemento, y el padre desarrollaba todo esto. Cuando ellos se unen, Ricardo está haciendo lo que toda la vida ha aprendido, está desenvolviéndose de la manera en que toda la vida ha visto la vida, y ella de la misma manera está esperando, de acuerdo a cómo ella ha visto su vida, de acuerdo a cómo se ha desarrollado, está esperando que Ricardo se desarrolle de esta misma manera. Ella le empieza a increpar y le empieza a decir que él no la ama, pero Ricardo dice: yo te amo, y amo también a los chicos. Y esto, cuando cada uno de ellos lleva su antecedente, cuando cada uno de ellos se complementa de un hogar, una familia tarde o temprano traerá conflictos. Hay múltiples factores que traen conflictos en la familia, pero todos ellos usted los tiene que ver como una oportunidad para crecer o una invitación para estancarse. Uno puede empezar a profundizar en el conocimiento de esa persona, uno puede empezar a conocer los gustos de esta persona, uno puede comprometerse, uno puede avanzar, uno puede crecer en los diferentes aspectos que un conflicto nos trae, o uno finalmente puede terminar acariciando esta pelea, este conflicto, y uno puede terminar resintiéndose, puede terminar abandonándose o aislándose de la otra persona. Un conflicto puede ser una invitación fácil para que alguien se estanque. Una persona que no perdona, una persona que se queda con la amargura, una persona que se queda allí acariciando sus peleas, su desdicha, es una persona que piensa que encarcela a la otra persona y que no la va a dejar en paz, pero esto es mentira. La única encarcelada es esta persona que no ha terminado perdonando, y la otra es tan libre y tan suelta que está gozando la vida. Pero un conflicto también puede ser de manera contraria. Puede uno crecer, puede uno avanzar, puede uno profundizar, puede uno negociar, puede uno ser misericordioso, puede uno ser bondadoso, puede uno extender la mano, dar una oportunidad, instruir. Hay muchos aspectos sobre los cuales usted tarde o temprano puede aprovechar un conflicto. Y esto definitivamente es algo que debemos entenderlo, interiorizarlo, porque allí estará en medio de nuestras vidas. Tipos de conflictos que hemos visto ya tienen que ver con relaciones netamente. Esto es la forma en cómo nos comunicamos, la manera en cómo nos hablamos. Alguno está hablando en una frecuencia, el otro habla en otra frecuencia y no llegamos a ningún acuerdo. Lo segundo tiene que ver con preferencias, creencias y valores. Cuando hablamos de preferencias, tiene que ver con creencias y valores que hemos visto la semana pasada. Estamos haciendo un pequeño recuento de esto. Hasta ahí usted puede ver que las creencias y valores son los que determinan nuestro comportamiento. Por ejemplo, en una casa, cuando los chicos están allí en casa, nuestras creencias y valores van a determinar nuestro comportamiento, de la manera como nos vamos a desarrollar, pero también la dirección que le vamos a dar a los que están bajo nuestro liderazgo o bajo nuestra tutoría. Y aquí los chicos pueden decir, uno de ellos puede pensar: no, el internet es inofensivo, déjalos que disfruten, déjalos que vean, déjalos que hasta que se cansen. Y el otro puede decir: ¿estás loco? ¿No le ves que se está volviendo vicioso? Ya ni siquiera te saludo. Cuando tú llegas a la casa, lo único que te pide es su celular. O cuando tú llegas, ya no quiere ni comer, está pensando en estar metido en internet, está metido en los juegos. Y las creencias y valores va a hacer que nosotros entremos en conflictos. Adorar al mismo Dios. Adoramos al mismo Dios. O yo voy a la iglesia y tú no vas. No, vayan todos ustedes, yo me quedo a cuidar la casa. Nuestras creencias y nuestros valores, tarde o temprano, nos va a hacer entrar en algunos conflictos. Y el otro que queremos ver, y hoy día vamos a terminar esta serie, tiene que ver con los intereses. Estos intereses tienen que ver netamente con nuestras necesidades.
El ser humano tiene necesidades y es aquí donde nosotros una vez más paramos. No podemos desarrollar toda la temática y es por eso que esto lo llevamos hacia los grupos pequeños, lo llevamos hacia las casas de paz para poder desarrollar el íntegro de esa temática. El ser humano tiene necesidades emocionales, necesidades físicas, necesidades afectivas, necesidades de protección, pero vamos a tocar netamente en esta mañana lo que son sus necesidades emocionales. El hombre y la mujer, nuestros hijos, tienen necesidades y cada una de estas necesidades conforman a la familia. Son necesidades diversas dentro de la familia, pero algo que no podemos olvidarnos en el momento en que nosotros vamos a suplir todas estas cosas es que a pesar de que nosotros queremos abordar bien un conflicto, a pesar de que nosotros queremos hacer bien el trabajo, a pesar de que queremos solucionarlo de una manera adecuada, tarde o temprano hay algo que estará dentro de nosotros, un conflicto en nuestro propio ser. El apóstol Pablo decía esto en la carta a los Romanos: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y note algo más, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Note usted cómo el apóstol Pablo hablaba de un doble lenguaje, de una lucha interna en nuestro propio corazón cuando buscamos hacer las cosas correctas, pero siempre habrá esta realidad que se ha instalado en nuestro corazón, se llama el pecado. Y a pesar de que nosotros podamos amar a Dios y a pesar de que nosotros querramos hacer las cosas necesarias y las cosas correctas, tarde o temprano nos vamos a encontrar con esta realidad. El pecado mora en nosotros y muchas veces va a ser en nosotros una contraparte o una fuerza opuesta a lo bueno que queremos hacer. Por eso termina diciendo: no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta es una realidad. Usted no puede culpar a otras personas por esta realidad. Usted no puede culparse por esta realidad. Esta es una realidad del pecado que tiene siglos. Lo que sí tenemos que saber es que debemos vigilarlo. Porque en el momento que dejamos correr nuestra vida, en el momento que dejamos de preocuparnos, en el momento en que no vigilamos nuestra naturaleza, si somos cristianos, tarde o temprano esto nos va a pasar una factura muy cara. La va a pasar contra tus hijos, la va a pasar en tu matrimonio, la va a pasar en tu esposo o la va a pasar en otra persona, pero tarde o temprano la naturaleza pecaminosa puede terminar ganándonos, puede terminar entorpeciendo nuestro desarrollo. Recuerde, por tanto, esto es algo que no podemos olvidar. Si usted es una mujer, si usted es un varón, si usted es un padre que está buscando hacer las cosas bien, no se olvide nunca de esta realidad. Hoy estamos terminando esta serie y esto es algo que queremos enfatizar de forma constante. El pecado es una realidad en la vida de los seres humanos. Usted tiene que recordar esto. Ahora usted puede aprender algunas técnicas, o usted puede aprender una metodología, se va a ir, va a tratar de practicar y en la semana usted le va a fallar a su esposa de nuevo. Usted le va a volver a fallar a sus hijos de nuevo. De aquí a 2, 3 semanas usted puede nuevamente descuidarse y nuevamente el pecado puede terminar jugándole una mala pasada a su vida. Si usted se va a desanimar, si usted se va a tirar para atrás, si usted no va a dejar de intentarlo, por las puras asistido a esta serie. Pero esto es una realidad. Los conflictos no son malos. Los conflictos son una oportunidad para crecer, como una invitación también para que usted se estanque. La óptica como usted enfrente los conflictos, la manera en cómo usted aborde los conflictos, va a determinar la forma en cómo usted finalmente va a terminar esta vida. Pero sabe, hoy quería ver esto. Hay armamentos que usamos. Hay cosas que usamos en medio de nuestros conflictos, como nuestra lengua, como nuestra indiferencia, como nuestros golpes, como nuestro sarcasmo, como los insultos. Y todos estos armamentos no deben ser usados en medio de un conflicto, sino lo que verdaderamente Dios nos pide que usemos. Pero recuerde, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Yo haré mi máximo esfuerzo. Yo haré todo lo que está a mi alcance para poder tener armonía en casa. Yo haré todo lo que sea necesario. Si tengo que pedir perdón, si me tengo que humillar, si tengo que hacer las cosas necesarias como reconocer ciertos aspectos de mi vida que me dejan abierto, que me dejan expuesto, lo tengo que hacer. Tengo que hacer lo necesario para que mi hogar
puedas superar los conflictos. ¿Recuerda lo que hablamos la semana pasada? Si estamos enfocados solo en resolver el conflicto, puede quedar allí. Pero si estamos enfocados en poder nosotros reconciliarnos, podemos hacer algunas concesiones y podemos negociar y podemos remontar aquellas cosas. En cuanto dependa de nosotros, en cuanto dependa de ti, haré todo mi máximo esfuerzo para poder estar en paz con mi familia. Yo puedo ir, por ejemplo, con mi esposa y podemos hablar. Usted puede llegar a su esposa y usted puede hablar. Ha habido una discusión, ha habido una pelea, ahora ella ya no le quiere perdonar, ella está parca, ya no le habla. Usted nuevamente vuelve después de una hora y le dice, mi amor, perdóname, pues ya vamos a hacer la paz. Discúlpame, ya. Le haces un chistecito por acá y ya no funciona. Antes funcionaba y ahora ella está parca, ya no quiere saber nada. Has hecho todo lo necesario, mi amor, por favor, ya reacciona, déjate de cosas. Y ella peor se amarga, peor. ¿Qué tienes que hacer? Estás haciendo tu máximo esfuerzo. A veces ya no puedes hacer más. A veces ya no puedes hacer más. Los versículos que siguen a continuación de este texto dicen que se lo dejemos al Señor, que Dios es el que finalmente puede llegar a tomar las cuentas en cuanto a esto. Y tú, habiéndolo intentado todo esto, habiéndole dicho al Señor, Señor, esto es todo lo que puedo hacer, muy bien, mi Dios, ya lo dejo en tus manos, ya queda en tus manos, por favor, mátala lentamente, ¿no? Entonces ya tú has orado, ya has hecho todo lo necesario, por favor, ahora ya está en tus manos. No podemos hacer eso fuera de bromas, pero sí hacer nuestro máximo esfuerzo para poder buscar armonía en casa. La armonía trae bendición, la armonía trae salvación. La armonía en el hogar permite que Dios pueda visitarnos, no solo con sus bendiciones, porque esto no puede ser solo nuestra motivación. La armonía permite que Dios pueda hacer que otras personas puedan mirar a Jesús en medio de nuestras relaciones. Porque esta es una enorme realidad de que cuando nos amamos, cuando entramos en armonía, cuando aprendemos a resolver nuestros conflictos, hay personas que empezarán a mirar la fe que tú practicas. Y esto nos enseña a que yo tengo que hacer todo mi máximo esfuerzo para poder estar en paz, para poder buscar una armonía, para poder buscar una conciliación con la persona que me ha ofendido o que yo he ofendido. Pero si esto ya no depende de ti, tienes que dejarlo al Señor, tienes que ponerlo en oración y ya, no puedes hacer más. Hay personas que a veces se sienten culpables porque el otro no perdona. Déjelo ya, hágase un costado y permita que sea Dios quien medie finalmente con su justicia. Hay necesidades en la familia y esto es lo que vamos a desarrollar básicamente ahora. Estas necesidades en la familia tienen que ver netamente con necesidades emocionales. Hay un versículo bien interesante que tiene que ver de los hijos hacia los padres. Antes de ir a Primera de Pedro capítulo 3, hay un versículo muy interesante que habla primero hacia los hijos. Hijos, dice, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Una de las cosas que como hijo muchas veces buscamos independencia o creemos que ya lo sabemos o creemos que ya nadie nos tiene que decir algunas cosas o aconsejarnos es entender claramente que lo que agrada a Dios, que lo que verdaderamente ama el Señor y aprueba de nuestra conducta es que nuestro corazón se deje persuadir por los consejos de mamá y de papá. A veces no lo queremos hacer, pensamos que mamá está anticuada, pensamos que los papás no comprenden nuestra época, pero yo creo que sí, las situaciones no cambian, los pecados no cambian, las situaciones que vivimos en este mundo no cambian. Papá muchas veces no te va a contar todo el espectro del problema, pero te va a decir, oye, no hagas eso, escúchame, yo sé lo que te digo, no hagas eso. Mamá y papá no te va a decir, porque yo cuando tenía 15 años o cuando tenía 14 años, yo hice esto y esto y esto. Eso más bien te va a dar lugar para que tú hagas lo que quieras. Pero mamá te va a estar diciendo, no hagas eso, yo sé lo que te estoy diciendo, yo sé por qué te digo. Yo a mis 46 años, recién hace 6 años, cuando tenía 40, mis padres me dejaron entrar a un secreto de la familia, de ambos. Yo, ¿qué? ¿Ustedes hicieron eso? Esa parte la van a cortar porque ellos van a ver la prédica. Pero no puedo contar eso, pero ellos nunca me lo dijeron. Pero yo sí recuerdo que constantemente me daban algunos consejos en cosas que yo no debía meterme.
¿Tú crees que les hacía caso? No les hacía caso. Con mi juventud pensaba que ya lo conocía todo y que mis padres, ¡ay, caramba! Están habla y habla nada más. Pero en realidad algo que agrada a Dios es que podamos escuchar el consejo de mamá, el consejo de papá, para que podamos de una u otra manera dejarnos persuadir por lo que es correcto. Pero sabe, para los padres también nos habla algo que tiene que ver con suplir estas necesidades. Padres, dice, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Esto es muy interesante ver cuando Dios también de la misma manera le habla a los padres. Y el mandato es que ellos no tienen que exasperar a sus hijos para que no se desalienten. A veces su iniciativa, a veces la manera en cómo ven la vida, a veces quieren ser la extensión de sus sueños en sus hijos y de una u otra manera ejercen presión y le quitan la iniciativa a sus hijos o neutralizan los puntos de vista que ellos tienen, dejándolos como si no estuviesen pensando las cosas necesarias o correctas. Por ejemplo, viene la niña y se está quejando y dice, papá, ahí en la combi, ahí en el micro yo estaba, y un mañoso que se me pegaba, yo me hacía un costado y se seguía pegando, y tú puedes hacer de tu hija una compañera, o hay madres que le van a decir, sí, pues seguro, ¿qué habrás estado haciendo? ¿Cómo habrás estado? ¿Y esto qué hace? ¿Que tu hijo se pegue a ti? ¿Que se abra con sus consejos? ¿Que te quiere escuchar la dirección que tú quieres darle? ¿O sea una persona que se aísle? Y esto no va a permitir que ellos finalmente se conecten contigo. Al contrario, si les quitamos su iniciativa, al contrario, si les quitamos su franqueza, al contrario, si ellos están buscando un consejo, ya no lo van a encontrar en ti. Lo van a encontrar en cualquier otra persona menos en ti. Porque muchas veces sin darnos cuenta, la realidad del pecado no permite que haya una conexión franca, abierta, honesta, frente a aquellas personas que necesitan afirmación, necesitan afecto, necesitan cariño. Y esto es una realidad, porque esto no solamente va a pasar en los padres, esto va a pasar en todo ser humano. Y será siempre una causa para conflicto. Ahora, cuando vemos en los esposos, una de las cosas que quiero tocar aquí es esta columna que necesita de forma urgente un varón: respeto. Esta de las cosas que no vamos nosotros a llamarlo de otra manera, y esta es una de las necesidades más urgentes que un varón tiene. En Primera de Pedro capítulo 3, versículo 1, Primera de Pedro 3:1 dice así. ¿Estamos? Dice así: asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Nota la instrucción que Dios le da a las compañeras: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Cuando tú te das cuenta en Efesios capítulo 5, 22, Dios también da las mismas instrucciones. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Si te das cuenta, una de las cosas necesarias para un varón es el respeto. Y esta es una de las cosas que Dios manda a las mujeres: la sujeción. La sujeción no tiene que ver con superioridad, la sujeción no tiene que ver con conocimiento, la sujeción simple y llanamente tiene que ver con orden de creación. No porque tu esposo puede saber más, no porque tu esposo sea varón, no porque tu esposo es una persona superior, simple y llanamente porque Dios lo creó primero, y Dios manda que estén sujetas a sus propios maridos, porque la razón es muy sencilla. Versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y cuando hablamos de cabeza, estamos hablando de liderazgo. Una de las cosas que la mujer tiene que esforzarse para suplir esta necesidad emocional en el varón es el respeto a su liderazgo.
Y esto es lo que dice en primera de Pedro. Las casadas, dice, asimismo vosotras mujeres, versículo 1, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 2, sigue y dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en un incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Esto es una de las cosas que Dios aprecia en gran manera. Que el desarrollo de la mujer, que el desarrollo, su crecimiento, su transformación, no solo pueda verse a través de la forma externa. No prohíbe que una mujer pueda ponerse guapa, ponerse bella, pero la prioridad en una mujer tiene que ver con su desarrollo interno. Y da un ejemplo muy interesante que sería bueno para todas las mujeres en esta mañana subrayarlo ahí en su Biblia. En el versículo 5, esposa apunta, dice, versículo 5 dice, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Como Sara, dice, obedecía a Abraham llamándole Señor. De ahora en adelante, cuando entra a la casa, Señor me tiene que decir. De la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Cuando a veces la mujer no entiende exactamente esta posición que tenemos, que no tiene que ver con superioridad, que no tiene que ver con intelecto, que no tiene que ver con cosas en que la mujer puede faltarle alguna u otra cosa, sino tiene que ver con el orden en que Dios ha creado, la mujer muchas veces va a estar luchando, porque esta es una de las cosas que vemos desde el huerto del Edén. Va a estar luchando por usurpar un lugar que no le corresponde. Cuando el marido no entiende el papel que él tiene, va a estar cediendo de forma constante frente a esta lucha y va a generar un conflicto. Pero en el fondo el esposo necesita saber que manda en casa. En el fondo el esposo es el que necesita el respeto. Y aquí es donde la mujer tiene que entender que no se ha casado con su hijo. Aunque muchas mujeres, si usted le pregunta, se van a dar cuenta y le van a decir, pero si no le estoy diciendo esto, si no le estoy diciendo lo otro, si no le estoy diciendo los chicos, si no le estoy diciendo la tele, si no le estoy diciendo algunas cosas, no lo va a hacer. ¿Cuántas mujeres dicen amén? No digan nada. Entonces, es a veces esa lucha, pero usted tiene que entender claramente que usted no se ha casado con su hijo, que usted no es la que desarrolla a su esposo, usted complementa a su compañero. La sujeción muchas veces es mal entendida por varones. Algunos varones usan esta palabra para hacer lo que les da la gana y exigir que su mujer se sujete a él. La mujer no está obligada a sujetarse a alguien que está dando rienda suelta a su carne. La mujer no está obligada a hacer lo que su marido finalmente le está diciendo que haga cuando él no tiene a Jesús como su Señor. Pero si la mujer dice que ama a su Señor, que sirve a su Dios, la mejor forma de poder convencernos de que esto es una realidad es que estén sujetas o respeten el liderazgo de su compañero. Miren lo que dice en la primera parte del versículo. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Si usted dice que se sujeta, que le sirve al Señor, que Dios es su máxima aspiración y que sin Él no puede vivir, la mejor manera se va a mostrar a través de su sujeción que usted tiene a su esposo. Si esto no sucede, es pura palabrería. Usted está solamente palabreando, porque la mejor manera de ver esto es a través del respeto que tú le tienes al liderazgo de tu compañero. Cuando hablamos de los varones, y cuando hablamos del que el varón tiene que dar a la mujer, tiene que ver netamente con el afecto. Si usted se da cuenta, en el versículo 7 de Primera de Pedro, capítulo 3, dice, vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Si usted mira en Efesios, este mismo mandato lo va a encontrar y dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo
por ella. Cuando el hombre quiere que la mujer le respete, cuando el hombre más bien quiere ser el líder y suplir esta necesidad emocional que él tiene, una de las cosas es que él debe amar a su mujer así como Cristo amó a su iglesia. James Dobson decía que hasta la mujer más temperamental, la más fuerte de personalidad, aún ella, dice, anhela que su varón la pueda guiar. Y esto es una enorme necesidad. Esto es una enorme necesidad. Por eso la Biblia nos enseña que amad a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? Esa es la pregunta. ¿Cómo Cristo amó a la iglesia? De forma sacrificial. Cuando hablamos de amar a nuestras mujeres, no estamos hablando de un amor fraternal donde somos amigos, donde la pasamos bien. No estamos hablando de un amor erótico donde nosotros disfrutamos de una relación sexual plena. Estamos hablando de un amor sacrificial que se desprende para darle lugar y preeminencia a la otra persona. Que se desprende no porque tú le vas a hacer algo, sino se desprende simple y llanamente, desinteresadamente, por la otra persona. Qué difícil es amar así. Con los alumnos en el seminario estábamos hablando un poco de esta carta en medio de la clase que tenemos y decíamos cuán difícil es el papel que nos toca vivir como varones. Qué lindo es que se nos sujeten las mujeres, pero para que se nos sujeten las mujeres necesitamos entender que debemos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo amó a la iglesia? De forma sacrificial. No solo eso, sino que también la sustenta, o sea, le provee. Y no solo eso, sino también la instruye. El varón es el que la guía, el varón es el que le enseña, el varón es el que le lleva a adorar a Dios. El varón es el que a su vez también trae para el sustento de la casa, el que suple las diferentes necesidades dentro de la casa. La mujer puede ayudar y puede traer lo que falta, pero es el varón el que sustenta. Pero como Cristo amó a la iglesia es un poco más complicado. Es un liderazgo que se niega, es un liderazgo que va más allá de sus propias fuerzas. Es lo que vemos en la Biblia, que Jesús, que el Hijo de Dios, ocupando el lugar de Dios, dejó su trono, vino a la tierra, tomó la forma de siervo y en ello puso su vida por rescate de nuestros pecados. Esto es lo que se nos llama como varones, que es muy fácil a veces solo tomar y decir, mujer, sujétate, respétame. Pero cuán difícil es respetar a una persona que está siguiendo sus propios instintos. Cuán difícil es respetar a una persona que está haciendo lo que mejor le parece. Cuán difícil es respetar a una persona y ponerme bajo el liderazgo de alguien que está llevando a la familia hacia una destrucción. Esto definitivamente va a crear conflictos. Y va a crear conflictos. Y tú como hombre vas a necesitar que te respeten, que te den tu lugar. Y tú como mujer vas a necesitar que te den tu afecto. Por eso es que extraje un ciclo del libro de Amor y Respeto de Edgeris. Él trae, lo hemos tomado de este libro, y él dice, el amor de él, del varón, motiva el respeto de ella. Y el respeto de ella motiva el amor de él. Este es un ciclo energizante. Cuando él está amando a su compañera bajo el liderazgo que Cristo le ha dado, continuamente está motivando que ella pueda respetarlo, que ella pueda ponerse bajo su liderazgo. Que no le esté criticando, que no le esté hincando, que no le esté instruyendo, que no le esté empujando, sino al contrario, ni siquiera lo esté desautorizando, sino que al contrario pueda finalmente dejarse persuadir y dejarse guiar bajo el liderazgo de su compañero. Pero esto va a generar respeto de parte de él. Y ahora ella le va a dar respeto a él y él va a poder suplir esa necesidad emocional profunda en su corazón. Porque esta es una necesidad emocional en el varón. Cuando ella empieza a respetarlo, él va a también sentir más amor. Y esto va a dar vueltas y cada vez va a salir así. Ahora, muchas veces estamos peleando por quién empieza. Porque si yo le doy respeto, él va a abusar. Pero si yo le doy mucho amor, ella va a hacer lo que le da la gana. Ya vas a ver lo que te digo. No, es que ese es justamente de por qué existen los conflictos. Porque ninguno a veces está dispuesto a arriesgar. ¿Quién debería arriesgar? ¿El varón o la mujer? Los dos. Sí, puede empezar en los dos. Y si tiene que empezar en uno solo, tiene que ser en el varón. Por ser cabeza
de la mujer. Hermano mío, amigo mío, nuestros hijos necesitan palabras de afirmación. Esta es una necesidad allí instalada en su corazón. Nuestros hijos necesitan confianza. Nuestros hijos necesitan amistad. Es una necesidad emocional en ellos. No solamente nuestros hijos necesitan que los hagamos estudiar y les paguemos sus estudios. Nuestros hijos no solo necesitan una cama o una casa, necesitan palabras de afirmación, necesitan cercanía de sus padres. Y cuando al contrario empezamos nosotros a menguar, a mellar todas aquellas cosas que nosotros le estamos dando, empezamos a exasperar y los desanimamos. Igual, hijo, nuestros padres necesitan en lo profundo de su corazón saber que tú los respetas. Saber que no solo tú los respetas, sino que también los honras. Que han hecho todo un sacrificio durante toda su vida y que ahora tú puedes, como una persona adulta o un joven ya, mostrarle aquellas cosas que como niño no lo podías hacer. Pero sabe, aún entre esposos hay unas necesidades emocionales bien profundas, que esto lo vamos a desarrollar en Casas de Paz. Pero una de las necesidades profundas en el varón es el respeto. Hay gente que no se atrevería a decirle eso a tu esposo en su trabajo, pero tú te paras y se lo refriegas en su cara. Y no solo eso, puedes acotar algunas cosas más. Hay gente que no se atrevería a decirle algunas cosas que tú estás hincando y diciendo y mellando de forma constante a su vida. Lo respetan, pueden temerle. Y la mujer necesita entender esto. Tú, varón, necesitas entender claramente que una vez al año no solamente tienes que decirle a tu mujer que la amas, y que para conquistarla sí le escribiste cartas y le mandaste rosas y la llevaste a pasear a Ancón. No es solo eso. Esto es todos los días. Y que este amor que nosotros le damos a ella no es solamente una vez a las 500 o solo cuando la tenemos que conquistar, sino que este afecto no es solamente palabras románticas, es negación. Es a veces llegar y estar cansado del trabajo y hacer más allá de tus propias fuerzas. Es negación, es sacrificio. Las personas que piensan que van a vivir solamente del romanticismo y van a entrar al matrimonio, se van a llevar una enorme sorpresa. Una enorme sorpresa. Pero si el varón entiende esta verdad, no solo es negación, sino también es instrucción. Vas a tener que instruir, vas a tener que poner las pautas, vas a tener que darle dirección, porque necesita ser suplir esa necesidad. Y no solo ello, sino que a su vez tienes que proveer para lo necesario dentro del hogar. Son necesidades que están en nosotros y que cuando estas cosas no se suplen, cuando estas cosas no se abordan, generan conflictos. A la larga, si el conflicto no está visto como una oportunidad para seguir creciendo, para aprender, para reconfigurar, para seguir avanzando, y esto es una invitación al estancamiento y finalmente a la destrucción de nuestra relación. Dios no quiere eso. Lo que Dios quiere como hijos suyos es que estos conflictos nos ayuden y nos lleven hacia un mayor crecimiento y a una mayor bendición. Pongámonos de pie y terminemos este tiempo.